Hola a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast Mate entre las Homo Sapiens. ¡Woo! Yo soy Javi y junto con mi amiga Feña, hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. ¿Quieres dar tú la premisa, Feña? Sí, obvio. El capítulo de hoy se viene buenísimo. Vamos a estar hablando de el capítulo 4 del libro Las Musas de Jean-Luc Nancy, hablando de diferentes temas como el sentido y origen del arte, la dualidad de la materia y lo que nos transmite a nosotros en nuestro presente, entre otras cosas. Pero ya, fuera de todo esto, partamos ya con la cita. ¿Puedes leer tú, Javi? Obvio, Feña. Dice, reconozco en ello que soy irreconocible para mí mismo, y sin eso no habría reconocimiento alguno. Reconozco que eso constituye tanto un ser como un no ser, y que yo soy uno en el otro. Uf, intensa la cita igual, Javi. Pero ya, fuera de broma o fuera de chiste, esta cita igual nos dice harto. Primero, como que yo siento que nos transmite como cuando el hombre empieza a ser consciente de sí mismo y a diferenciarse de los demás animales. Entonces, un ejemplo de esto que podemos ver en la actualidad, por ejemplo, es estar conscientes de la muerte. Por ejemplo, las personas saben que en algún momento va a llegar la muerte y que nos va a tocar a todos por igual. En cambio, un animal no, solo vive hasta que en algún punto deja de vivir nomás. Entonces esto es súper importante, como que nos empezamos a distinguir de los animales y así empezamos a evolucionar. ¿Qué mateas sonaste, Feña? Seca. Y estoy de acuerdo contigo, en la clase también hemos hablado de esto, de cómo al pintar el ser humano se reconoció a sí mismo como algo distinto al resto de los animales. Al final se diferenció. Y la autora está de acuerdo con este punto, ya que más adelante en el texto habla de que debiésemos llamarnos Homo mostrans en vez de Homo sapiens, ya que el origen de lo que somos actualmente nació cuando este Homo sapiens pintó en la gruta, al final cuando mostró su arte. Bueno, entonces ambas estamos de acuerdo con la autora en este punto, pero ahora seguimos con la siguiente cita que parece que no estamos tan de acuerdo con ella. Entonces dice así: sin las imágenes de las cavernas de nuestra prehistoria, que es tampoco nuestra a la vez que es nuestro destierro en nuestra propia tierra, nos emocionan, nos fascinan y nos tocan el alma. No solo es en razón de su perturbadora antigüedad, sino más bien porque presentimos la emoción que nacía con ellas, esa emoción que era su nacimiento mismo. Esta cita nos habla de cómo nos sentimos al ver este arte rupestre. Habla de que nos genera emoción debido a que este descubrimiento es parte esencial de la explicación de cómo llegamos a ser lo que somos, pero también emociona porque la propia pintura transmite la emoción del autor de estas pinturas. Además, dice que es tan poco nuestra porque en realidad pertenece y está marcada por nuestros antepasados, pero en cierto modo es un legado y está en nuestro tiempo presente, por lo que también nos pertenece a nosotros. Sí, eso que estáis hablando, Javi, también lo hemos visto en clases, cuando hablábamos que nuestros antepasados pasaron a ser como un ser sintiente que tiene sentimientos y que empieza a expresarse y ya es como algo más espiritual, ¿me entiendes? Y bueno, eso igual es súper importante para relacionarnos como sociedad y así tener objetivos en común para hacer algo en común, ¿me entiendes? Así como formarnos más como sociedad y así ir evolucionando y creciendo. Sí, toda la razón, Feña. Pero a pesar de que es cierto lo que dijiste, yo tengo como una pequeña diferencia de pensamiento con esta cita, y es que ella dice que al... ¿Puedes volver a la cita un segundo? Please? Sí, obvio. Ya, súper, dice que presentimos la emoción que nacía con ellas. Esa emoción era su nacimiento mismo. Siento que con esto, como decía al principio, se refiere a que siente la emoción que transmitió el autor de este arte. Y al final eso es súper incierto porque está hablando de una sensación que vivió este Homo sapiens hace miles de años. Entonces es súper difícil saber cómo se sintió. Aparte, más adelante en el texto, dice que el arte que se creó fue un arte sin sentido. Entonces, si asume que el autor sintió emoción cuando la creó, al final este arte sí tendría sentido para el autor y se contradeciría a ella misma.
¿o no? ¿Qué opinas tú, Feña? Igual entiendo tu punto, Javi, y lo comparto. Pero yo creo que la autora no lo decía tan literal el sin sentido, sino que el ser humano estaba solo pintando algo, como haciendo una acción nueva y emocionándose por eso. Pero igual es difícil suponer qué cosa nos quería decir la autora, porque es difícil entenderlo. Y también es difícil como saber qué pensaban nuestros antepasados, como que solo nos queda suponer, ya que no están acá para decirnos cómo era realmente. Igual que interesante suponer, ¿no? ¿Tú cómo crees que fue la primera vez que alguien pintó? Ay, qué difícil la pregunta, Jai. Pero yo creo que fue en un momento de ocio, que quizás, no sé, alguien estaba aburrido o no tenía nada más que hacer y empezó con un palito como típico en la tierra a dibujar. Y ahí se dio cuenta que podía hacer cosas diferentes, como pintar o como relacionarse más con él mismo, ¿me entiendes? ¿Y tú? ¿Cómo crees que fue? Igual pareció a lo que tú decías ahí, yo creo que tiene que haber sido como un accidente y se mancharon las manos y ahí cacharon que podían pintar las paredes y algún día hicieron una fogata y empezaron a pintar las paredes mientras se escondían de otra tribu o de animales. Ah, ya, espérate. Así como cuando estáis carreteando, por ejemplo, y jugáis a ese juego como de adivinar lo que estás dibujando. Sí, algo así, pero como un carrete prehistórico. Y bueno, volviendo al tema que nos convocaba a modo de conclusión, puedo decir que es un texto complicado, porque su escritura es muy poética, no hay una interpretación directa. Además, no me parece que agregue algo nuevo, distinto a lo que hemos visto en clases, sino que constantemente hace referencias a temas que ya hemos hablado. No, concuerdo totalmente contigo, Javi. Este capítulo era un tanto complejo, pero igual me gustaría mencionar que me agrada que vayamos relacionando como todos los temas que hemos visto en capítulos anteriores y presentarlos a la audiencia que nos está viendo ahora de manera más fácil, para que lo puedan entender y comprender y ponerse en duda algunas cosas. Toda la razón, Feña. Y hablando de nuestra audiencia, ¿ustedes cómo creen que el primer humano comenzó a pintar? Cuéntenos en los comentarios. Bueno, y con esa última pregunta de la Javi, cerramos este capítulo 5 del podcast, Mateando entre las Homo sapiens. Recuerden suscribirse y darle like a nuestro video. Nos vemos. ¡Chao!